eso siempre les voy a decir, lo ideal es que las enfermedades tiroideas deberían ser diagnosticadas dependiendo de su origen. Ustedes han aprendido mucho de las autoinmunes, de gripe, Basedow, Hashimoto, pero también hay que identificar las carenciales, ¿ya? Bien, vamos a empezar con una oración. ¿Ya? Inclinen sus rostros y vamos a ver. Oh amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, porque nos tienes aquí con bien, con algún propósito en específico, ¿no? Danos motivación, danos fuerzas, energía, o de repente a pesar del cansancio, después de los alimentos, Señor, tú nos permites estar atentos. Acompáñanos, oh Dios, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, las hormonas tiroideas realmente tienen un poder muy, muy interesante con respecto a la regulación fisiológica. Les cuento un caso, ¿no? Hubo una paciente de 54 años de edad que nos vino básicamente porque comenzó a bajar de peso, ¿ya? ¿Qué les parece una persona que comienza a bajar de peso? ¿Ya? Pues hipertiroidismo, ¿qué más? Diabético que está bajando de peso y en su pasado, tuberculosis, cáncer, neoplasias, ¿ya? Entonces, dentro de su diagnóstico diferencial, baja de peso es tal hipertiroidismo, ¿sí? O sea, tienen que pensarlo, porque ha habido muchas personas que piensan que porque bajan de peso tienen cáncer, y he visto que van a neoplasias, buscan oncólogos, se hacen tomografías, se hacen todo el estudio habido y por haber, gastan todo su dinero que nos conviene, ¿ya? Pero al final, claro, la industria de la medicina se mueve por dinero, pues, ¿no? Pero al final, doctores, todo sale normal, hasta que alguien le dice, a ver, pero ¿por qué estás bajando de peso? No sé, ya va a ser mucho tiempo que estoy bajando de peso. ¿Y saben qué es lo curioso? Que cuando bajan de peso tienen mucha ansiedad. Estos pacientes hipertiroideos se vuelven muy ansiosos porque su cerebro está muy hiperactivo. Su cerebro está o sea, es como que no están quietos, ¿no? Y una cosa que siempre les aconsejo que hagan es que cuando ustedes quieran saber, háganle que pongan la mano así, ¿ya? Y cuando ponen la mano así, hace esto, comienza a temblar. Y peor, mecánicamente agarren una hoja y que ponga la hoja encima. Digo, no quiero que la hoja tiemble, y va a comenzar a hacer esto. No, que no tiemble, comienza a temblar. Claro, previamente, por si acaso, no es que haya cargado. Por ejemplo, ahorita si yo los mando a los varones a cargar sillas, a cargar, no sé, sacos, ladrillos, y ahora pongan su mano así, va a temblar pues su mano porque sus músculos están, no va a decir que es hipertiroideo o tiene problemas, pero básicamente hay signos semiológicos. La piel de los pacientes tiroideos cambia, la voz de los pacientes tiroideos comienza a cambiar, la voz se hace más gruesa de los hipotiroideos, la piel de los hipertiroideos se pone más fina, es bien suavecito su pielcita, ¿no? Entonces hay cambios que va presentando. Y en este caso esta paciente no tenía nada que indique que sea tuberculosis porque no tenía antecedentes, se le buscó, pero sí comenzó a decir que había cambiado su estado de humor. Era más ansiosa, renegaba más rápidamente, y cuando le evaluamos, cuando solamente le dijimos deme la mano y no ponga su mano así, comenzó a temblar. La piel estaba suave. Entonces, ¿qué sería? Un hipertiroidismo, ¿no? Y los hipertiroidismos básicamente, doctores, es una peculiaridad que van a conocer ustedes, y hay una emergencia hipertiroidea que se llama la crisis tirotoxicosis. O sea, aquella paciente que viene con sensación de dolor de pecho, palpitaciones, sensación a veces un poco de hipotensión o crisis hipertensivas con frecuencias que llegan hasta 200, ¿no? El corazón está que zapatea todo. Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco cada uno de los signos y síntomas y vamos a empezar. La parte embriológica, me parece que ustedes ya saben. Recuerden que la tiroides aparece como una proliferación epitelial en el piso de la faringe, más conocido como el famoso foramen secum, ¿no? El foramen secum básicamente es como el origen de donde se va a formar nuestra tiroides. Desciende por delante de la faringe como un divertículo bilobulado. Durante su migración permanece conectado a la lengua por un canal estrecho, y ese canal, ¿cómo se llama? El conducto tirogloso. Algunas veces ese conducto tirogloso se queda abierto o se generan como quistes. O sea, se supone que baja y eso se va a cerrar.
y a veces quedan como quistes, o en el momento que va descendiendo quedan como fragmentos de tejidos tiroideos, ¿ya? Y se llaman los famosos tejidos tiroideos ectópicos, ¿ya? También van a encontrar tejidos tiroideos ectópicos, como una vez nos pasó en otros, pero qué raro que tenga hipertiroidismo. Hicimos el estudio de la tiroides y estaba normal. Entonces dijimos, ¿y dónde está el problema? Hasta que había hecho un teratoma. ¿Saben qué es un teratoma? Ya es un tumor. Ya, bien. Ya. Un teratoma es un tumor que tiene la capacidad de poder producir cualquier tejido. Y puede, por ejemplo, tú hables el tumor y hay un diente, ahí hables el tumor y cabe, hay de todo, hueso, tejido, de cualquier parte de tu cuerpo, hasta el tejido tiroideo podría haber. Y a veces, claro, el pelo, o sea, cualquier estructura puede crecer en esos teratomas, ¿no? Y a veces los teratomas, si es que tienen la mala suerte que se forma el tejido tiroideo, ¿qué creen que va a pasar? Puede que sea no dependiente hormonal, sino sea un tejido tiroideo hiperfuncionante independiente, ¿sí? Ha habido casos. Entonces, pero en este caso quiero mencionar que este conducto tiroidoso que se forma justamente porque va a descender ese tejido, normalmente se tiene que sellar y a veces no se sella y quedan rastros de tejido que a veces hemos detectado, ¿sí? Alcanza su posición final frente a la tráquea en la 7ª semana de gestación y presentando un istmo, ¿verdad?, mediano y 2 lóbulos laterales, ¿sí? Que hemos visto en la ecografía. La glándula empieza a funcionar aproximadamente a partir de ¿qué? Del 3er mes, ¿ya? O sea, más o menos a partir de finales del primer trimestre. No es que a la 7ª semana que ya descendió y está colocadito la tiroides y ya comienza a funcionar, no. Hay un periodo de adaptabilidad, de, ¿cómo se diríamos?, de acostumbrarse y ¿cómo se dice?, de desarrollo de la tiroides. No es funcional todavía, ¿no? A partir del final del primer trimestre recién comienza a tener cierta funcionabilidad. Vean del foramen secum, que está aquí, vean cómo va a ir descendiendo, ¿ya? Va a ir descendiendo hasta ubicarse en la posición. Vean, desde acá arriba comienza a descender y se ubica en la posición que ustedes ya conocen. Entonces, ¿dónde podemos encontrar tejido tiroideo? Acá. Quistes también, ¿no? Puede haber quistes de origen tiroideo, ¿ya? De la anatomía, es una glándula, la glándula tiroides más o menos mide de 4 a 2 centímetros, con un pocos milímetros de espesor, con un peso aproximadamente de 20 gramos y contiene 2 lóbulos y un istmo. Creo que ya está claro. Está localizado a nivel de ¿dónde? Segundo y tercer anillo traqueano, ¿sí? Por tal motivo, según hicimos en la ecografía, ¿con qué yugular se va a encontrar? Perdón, ¿con qué carótida? Común, porque la división se da más arriba, ¿ya? No es que la carótida interna, como algunos me dijeron, ¿ya? Es carótida común. Cubierto por una cápsula de importancia quirúrgica. Entonces, ahí vemos nosotros básicamente nuestra tiroides. Es todo lo que nosotros ya vimos en la ecografía, ¿no? Ahora sí se ve bonito. Acá, más bien, ¿creen que está correcto el sofá que le han puesto acá abajo? No. Ustedes han visto la ecografía que es acá, en el lado izquierdo. ¿Era el sofá? Era el sofá, ¿no? Sí, eso. Bueno, obvio. Ah, de la... Me había olvidado. ¿El músculo en este no tiene los fideos? ¿Listo? ¿Qué más podría ser? El músculo. Oye, ya, acá básicamente hay 2 músculos. Principales el músculo externo-criomastoideo, pero el más adentro acá es el externo-mioideo, ¿no? Pero lo que se les puso y se les dijo era el músculo externo-criomastoideo. Nervio vago. Por si acaso, miren, observen, claro que en la ecografía no van a ver el nervio vago, ¿no? Pero recuerden que el nervio vago pasa entre la carótida común y la yugular interna, ¿ya? ¿Listo? Miren, acá está el nervio vago, ¿ya? Con el ecógrafo que tenemos no se ve, pero si tuviéramos un ecógrafo de alta resolución, sí lo hubiesen visto,
¿Ya? ¿Cómo se ve el nervio vago? Se ve como, yo le digo como la imagen de panal de abejas. Es como, así como un panal de abejas, así cuadraditos. Algo así se ve el nervio. Solamente que con el ecógrafo que tenemos no lo van a poder ver, no es de tan alta resolución. Bien, entonces, recordar, doctores, que tengan mucho cuidado los que van a ser cirujanos, lo vuelvo a repetir, porque cuando van a operar, bueno, que ya es raro, ¿no? Tendría que ser una mano así muy tosca, ¿no? Para cortarte la carótida, ¿no? Lo que sí podrían lesionar también es al nervio vago, tengan cuidado, ¿sí? Entonces, nervio recurrente laringeos, ¿sí? Sí he visto complicaciones post-operación de tiroides. Hacen lo que le llamamos la voz bitonal. O sea, imagínense cuando tú hablas, tus cuerdas vocales hacen esto, ¿sí? ¿Te imaginas que le has cortado a uno? Entonces solo se mueve uno. Entonces la voz sale como, ¿cómo podríamos decir? No es robot. Tienen que buscar en YouTube con la voz bitonal, que suena medio así, de robotizado y humano, ¿no? Medio raro. Yo le llamaría como una voz, como una película que hubo antes, vi Invasión Extraterrestre. No es de su generación, es de mi generación. Y eran extraterrestres que venían con una voz medio bitonal, ¿no? Así medio extraña, que llegaban a la Tierra. Bueno, ¿por qué lo menciono, doctores? Porque sí es muy común que se lesionen eso, ¿no? Y a veces el paciente sale de la operación y comienza a hablar y la voz cambió totalmente, ¿no? Y eso ya no es una voz normal. Y lo triste es que eso es permanente. Si es que cirujanos, los que van a ser cirujanos, tengan mucho cuidado. Histología, ¿para qué les voy a contar? Ustedes ya han hecho histología, han visto sus láminas. Vamos a lo que nos interesa. A ver, doctores, un principio que quiero que aprendan es que ¿por qué crece la glándula tiroides? El responsable del crecimiento de la glándula tiroides, ¿quién es? TSH. Si no hay TSH, no crece la glándula tiroides, ¿sí? Ahora, doctor, ¿todo hipotiroidismo va a estimular la secreción de TSH? Sí. Si es que la causa del hipotiroidismo es primaria. Sí, ahora sí me entienden, ¿no? Si es primario, estimulo y secreta más TSH. Porque yo tengo un hipotiroidismo que es secundario, no voy a tener TSH. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son aquellos hipotiroidismos que básicamente la glándula, o sea, un secundario, ¿tendremos una glándula crecida? No. ¿Sí? Ahora sí se entiende. O sea, cuando tú ves que no tengo una glándula crecida, tengo dos opciones. Y es hipotiroidea. Se supone que hay TSH. Tengo dos opciones. Uno, que si no crece la glándula y es hipotiroideo, es porque o es que es secundario, desde arriba, el problema, o hay un problema en su receptor. O sea, tengo TSH, pero el receptor tiroideo no funciona. ¿Sí? ¿Y por qué no funciona, doctores? Porque ustedes aprendieron que hay una enfermedad llamada tiroiditis de Hashimoto, en el cual los anticuerpos comienzan a destruir también parte de los receptores de TSH. Entonces, cuando unos compañeros, no sé quiénes fueron que me preguntaron, estaban preguntando, doctor, quiere decir que si se lesiona, si tengo un Hashimoto y me va a alterar el receptor TSH, probablemente ese hipotiroidismo que va a obtener va a ser un hipotiroidismo que no va a tener bóceo, ¿no? El término básicamente que estamos hablando es bóceo, ¿sí? Entonces, tienen que resolverlo más o menos de esa manera. Imaginemos que toda mi fisiología funciona bien. Entonces yo vengo y tengo mi TSH. Aparte que tengo que tener sodio y aparte que tengo que tener yodo. O sea, son los elementos para que empecemos la figura. Una vez que mi TSH se une con su receptor de TSH, se va a activar toda mi cascada, ¿ya? Y mi AMP cíclico para que yo al final pueda secretar ¿qué? Tiroglobulina. Entonces ya tengo mi primera producción. Miren este razonamiento que les voy a decir, ¿eh? Doctor, ¿puedo tener un paciente que tenga exceso de tiroglobulina y que ¿ya? Y que tenga hipotiroidismo? Sí. ¿En qué caso? O sea, si fuese el receptor,
los dos serían, ¿no? O sea, no habría tiroglobulina, pero si yo tengo tiroglobulina en exceso, o sea, tengo mucha tiroglobulina, y tengo T3, T4 bajo, ¿dónde está el problema? Dos opciones, o no tengo insumo de yodo, o sea, no hay yodo, porque no tiene nada que ver acá el yodo, o tengo alteraciones de alguno de los mecanismos por los cuales ingresa el yodo, ¿sí? O ¿quién me está fallando aquí? El TPO. O sea, entonces, doctor, me está dando a entender de que si mi Hashimoto, hay varias variables de Hashimoto, ¿sí? Se lo han expuesto. Si mi variable de Hashimoto me está destruyendo mi TPO o está destruyendo la formación de tiroglobulina o me está afectando los dos, porque puede ser combinado, unos más que otros, quiere decir, doctor, que probablemente pueda tener formación de tiroglobulinas, pero me está afectando mi TPO más. Entonces van a tener ciertas variables, ¿sí? Hay Hashimotos que sí les van a hacer crecimiento tiroideo, perdón, de la glándula tiroides, no mucho, pero sí va a haber crecimiento, y en otras no, ¿ya? Y van a entender por eso, porque el Hashimoto afecta al receptor, afecta la forma, si afecta al receptor, afecta a ambos ciclos, ¿sí? Hay otros que solo te afectan tiroglobulina y hay otros que te afectan solamente TPO, ¿ya? Al final todos te van a causar ¿qué? Hipotiroidismo, ¿sí? Entonces ténganlo más o menos Hashimoto en ese esquema. Bueno, todo funciona bien, ya tengo mi tiroglobulina y acá viene mi importador sodio yodo, ¿ya? Mi famoso NIS, que se va a encargar de ingresar dos sodios y un yodo, y de esa manera logro entrar mi yodo y mediante la pendrina ingresa el yodo a nivel de, ¿cómo se llama acá? El coloide, y mediante peroxidasas, ¿no? Y mi TPO voy a poder ciertos fenómenos. Uno de ellos es oxidación, ¿sí? O sea, el yoduro, oxidación del yoduro. La siguiente fase es organización o organificación, perdón, ¿sí? Y la última etapa que es acoplamiento, ¿ya? Y de esta manera voy a poder yo al final poder eliminar mediante enzimas lisosomales mi T3, ¿sí? Ahora, yo me les pregunto, ya que más o menos tenemos el esquema, entonces tengo la primera fase, en la cual la primera fase de captación, de formación de tiroglobulinas y de captación de yodo. Tengo una segunda fase, que es muy clara, donde va a actuar mis peroxidasas, mi TPO, y voy a oxidar, 1, voy a organificar, 2, y voy a acoplar. Y por último tengo la fase de salida. Entonces quiero que entiendan lo siguiente, doctores. Está bien, doctor, funciona mi TSH, genial, todo funciona, mi NIS, funciona mi pendrina, todo excelente funciona, pero para mi mala suerte mi canal de secreción de hormonas tiroideas no funciona. ¿Existe esa anomalía? Sí. Entonces, así como les dije que la hormona de crecimiento tú podrías crear una serie de enfermedades, en realidad el Hashimoto y el Graves vendrían a ser los más conocidos, pero existe una infinidad de enfermedades tiroideas. Y eso lo dejo de tarea cuando ustedes hagan patologías endocrinológicas. Espero que les tomen y que les pongan muchas preguntas para que ustedes aprendan. Ya, a ver, pregunta, ¿cómo creen que funciona el propiltiuracilo y cómo creen que funciona? O sea, ¿cómo me ayuda a bajar? Levotiroxina no les voy a enseñar porque al final la levotiroxina es darle hormonas. El otro es el que me interesa. ¿Cómo yo bloqueo? Escúchenme, ¿cómo yo bloqueo? A ver, ¿dónde creen? A ver, ustedes, vamos. Deduzcan. ¿Podría anular el acoplamiento? Podría ser. Formación de tiroglobulinas, podría ser. El propiltiuracilo y el tiamazol o el metimazol. ¿Sí? ¿Qué? Los dos actúan igual. Así es que, pero tiene una diferencia que después lo voy a decir. Es simple, ¿eh? Es simple. Van a bloquear al TPO. Si yo bloqueo el TPO, ¿qué estoy bloqueando? Oxidación, organificación y acoplamiento. Se va a bloquear todo el proceso. ¿Sí? Así estamos de acuerdo. Tanto el tiamazol o el metimazol y el propiltiuracilo bloquean el TPO. ¿Sí? Ya está, bloquea eso, ya no hay hormona tiroidea. Pero el propiltiuracilo tiene algo muy peculiar. Recuerden que para que funcione mi hormona tiroidea, mi T4 tiene que convertirse en ¿qué? T3. Y ahí vienen las famosas desyodasas. ¿Sí? Las famosas desyodasas. Sucede que
Si yo quiero bajar la funcionabilidad de la hormona tiroidea, tengo que evitar que se convierta de ¿qué? De T4 a T3. Uno de los dos hace eso, o el tiamazol o el propiltiuracilo. Levante la mano, este va a ser juego mental, ¿no? Levante la mano los que creen que es el tiamazol o el metimazol, que es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. A los que creen que es el propiltiuracilo. 1, 2, 3. Y los que no levantan son los dos. Es el propiltiuracilo. O sea, el propiltiuracilo, aparte de que te bloquea el TPO, te da un plus. ¿Cuál es el plus? Que disminuye la conversión de T4 a T3 en forma periférica. ¿Ya? O sea, una vez que ya salió tu T4, se supone que se va a activar y el propiltiuracilo lo va a detener. ¿Listo? Entonces, tengo los efectos. No formo T3, T4 y los... Miren lo interesante. Ya no voy a formar que es T3, T4. Pero se supone que ya no lo voy a formar porque ¿dónde he atacado yo? Ya. A ver, escuchen este razonamiento que nunca me lo han entendido muchos médicos y yo quiero que ustedes sí lo capten. Doctor, si yo le di el tiamazol, escuchen lo que voy a decir, si yo le di el tiamazol, pregunta, ¿va a actuar contra los T3, T4 que ya formé o con los que voy a formar? Voy a formar, quiere decir que tengo reserva. O sea, no es porque te di tiamazol, quiere decir que ya va a bajar tu materia y ya más una hora, media hora ya, doctor, me siento chévere, ya estoy bien, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque hay reservas. Entonces, si les hago la pregunta, esas reservas van a salir. Porque yo no estoy bloqueando ni un canal, ni en MST8, nada, no, yo no estoy bloqueando nada. Esos que van a salir, doctores, van a actuar todavía. Entonces, moraleja, doctor, ¿cuál de los dos tendría mejor efecto? El propiltiuracilo, porque va a actuar con los que ya están formados. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, la pregunta es ahora, doctor, entonces, ¿cuál es el que deberíamos usar? Sí, el propiltiuracilo. Y ahora vamos a la realidad, vamos a pegarnos a la tierra y decir, ¿cuál es la que tenemos más en Perú? Tiamazol. ¿Ya? Propiltiuracilo no lo tenemos mucho, es muy escaso. Deberíamos tenerlo en realidad, pero no lo tenemos mucho. ¿Ya? Tenemos más tiamazol o metimazol, así que apréndanlo. Es lo que van a usar bastante. Cuando ustedes tengan un paciente con crisis tirotoxicósica, le metemos corticoide. ¿Por qué? Corticoide. Porque adivinen qué hace el corticoide. También detiene o disminuye la conversión de T4 a T3. ¿Ya? Ese es un plus. Los corticoides también disminuyen la conversión de T4 a T3. Entonces, doctor, por eso te van a ver cuando venga un paciente, cuando vayan ustedes al hospital, le ven un paciente con crisis toxicósica, le meten, aparte de tiamazol, ¿sí? Le meten todo que le ponen corticoides. O sea, evitan la conversión, ¿no? Porque yo sé que mi tiamazol va a demorar. Entonces, con su corticoide como que ya bloqueo a los que todavía quedan formado. Y a esto, doctores, como mi corazón está con toda la descarga, ¿sí? Porque saben que las hormonas tiroideas generan taquicardia por descarga adrenérgica, le tengo que dar a alguien que me bloquee a los beta 1. O ya, si quieren específico, ustedes han hecho farma. Que no han hecho simpático, parasimpático, ¿no? Ya. La pregunta va más o menos, ¿qué le darían ustedes para bajar la frecuencia cardíaca? ¿Qué tipo de bloqueante? ¿Beta 1, beta 2? ¿Alfa 1, alfa 2? Beta 1. Básicamente para bajar la frecuencia. Por eso es que se usa, bueno, nosotros no usamos uno específico, pero usamos el propanolol o el bisoprolol, que sí es específico al bloqueante beta 1. Entonces, de esa manera controlamos a los pacientes que tienen hipertiroidismo. Ya, no se olviden, ¿dónde actúa? A nivel de TPO. Y el propiltiuracilo actúa a nivel de conversión de T4 a T3 a nivel periférico. Eso quiero que lo vayan asimilando, porque siempre cuando les pregunto, si los que hayan egresado no se acuerdan. Es simple, ¿no? TPO. Para ustedes ahorita, fácil, puede todo TPO. Pero quiero verlos cuando
pasen los años. ¿Listo? Bien. Entonces, es lo mismo que hemos tocado, solo que acá en representación básicamente de una célula. Entonces, la síntesis depende de la captación adecuada de yodo por la glándula. El yodo penetra en la célula tiroidea en forma de yoduro orgánico, mismo que procede de la desyodación de T3 a T4 y de la administración exógena de alimentos que contengan básicamente yodo. Por eso es que sin yodo ustedes no formarían hormona tiroidea. En verdad, o sea, no formarían hormona tiroidea. Por eso es lo que a ver, si no tengo yodo, escuchen, ¿por qué hicieron bocio? O sea, ¿cómo explicarían el bocio ahora sí con todo lo que hemos en la gente altoandina que en la época se enfermaban los que iban a hacer su serum, mucha población venía así con sus cuellos? Ya, ¿cómo es que hacían bocio? ¿Por qué? ¿Y por qué eran hipotiroideos? Ya, tenían que ir yodo. Ya. ¿Y por qué crecía la glándula? Porque el TSH estimulaba la proliferación celular. Ah, está claro. Ya quedó claro. Entonces vamos a ir en 4 etapas. El primero es el transporte activo de yodo. Creo que eso ya entendemos, el NIS que entra con yodo, es importador de sodio, ¿no? Todo el mecanismo. Pero lo que a mí me interesa es la parte de oxidación, ¿ya? Para la oxidación necesito yo básicamente que el yodo sea oxidado, y ahí voy a usar la famosa peroxidasa tiroidea, que se une a la tiroglobulina para realizar la yodación de los residuos tirosilos y la tiroglobulina. Viene otra fase que se llama organificación. ¿Sí? Hemos visto. La organificación básicamente se forman las sustancias precursoras, que es el monoyodotirosina y el diyodotirosina, ¿ya? O sea, yo ya los he formado, están pegados a su tiroglobulina, y de esa manera se almacenan mi coloide. Ahí están, felices y contentos. Y de ahí viene una fase que se llama de acoplamiento. Si yo quiero formar un T4, tengo que unir dos diyodo, y si quiero formar un T3, tendré que unir un mono con un di. Listo. Y de esa manera tengo mi T3 y mi T4. Ellos se quedan almacenados con mi tiroglobulina, mi zona coloidal, hasta que viene la fase de liberación y se genera una hidrólisis en la parte lisosomal, y ahí van a ser secretados, ¿no? Sucede, en el gráfico me olvidé mencionarles, que una vez que yo los separo en T3 y T4, no todas, o sea, no es que sean perfectos, o sea, no es que todos van a quedar como T3 y T4, va a haber algunos fragmentos que se van a quedar como di y como monoyodotirosina. Esos no van a salir, van a ser reciclados otra vez, y vamos a usar el yodo de ellos, de los que no fueron usados en su momento. Solamente la tiroides va a eliminar a los T3, T4 formados adecuadamente, ¿ya? Ahora, hay una cosa muy curiosa. Hemos quedado que el T4 debe convertirse en T3. Entonces, doctor, si yo soy hipotiroideo, ¿cómo será ese mecanismo? Quiere decir que va a haber una desyodasa que me va a ayudar, porque es como que va a convertir todos los T4 a T3, porque estoy hipotiroideo, necesito funcionar, ¿sí? Pero si soy hipertiroideo, va a haber alguna desyodasa que se va a bloquear y ya no va a convertir T4 a T3, se supone, ¿no? Pero adivinen que hay una desyodasa que va a convertir los T4 a un T3 reversa, se llama. Van a escuchar eso en los libros, T3 reversa. ¿Qué significa el T3 reversa? Significa que esa desyodasa va a ser una trampa. Va a decir, muy bien, hay que convertir a los T4 a T3, pues hay un hipertiroidismo, pero esos T3 son inactivos. O sea, astuto, ¿no? Esta desyodasa es una astuta, dice. Entonces son T3 inactivos, no funcionan, por tal motivo. Sí, o sea, tú puedes tener un exceso de T4 porque estás produciendo mucho, pero tus T3 que estás convirtiendo no son funcionales. Hablando de vía periférica. Y luego vamos a ver los tipos de desyodasas que van a tener que aprender. Es fácil. Muy bien, entonces, doctores, recuerden que nosotros tenemos un pool de yodo en el líquido extracelular. Todo ingresa por vía digestiva. Aproximadamente nosotros ingerimos 500 microgramos de yodo, muy poquito, y eliminamos por la vía digestiva 15 microgramos, y lo otro lo eliminamos por vía urinaria. Entonces, ¿por dónde eliminamos más yodo? Por vía urinaria que por vía digestiva. Entonces, doctor, ¿qué me quiere decir con eso? Que probablemente los pacientes renales
cuando tengas una falla renal, vas a acumular un poco de yodo. ¿Sí? Y hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto. ¿Ya? Segundo, este yodo va a ingresar al pool del líquido que es más o menos 150 y de ahí se comienza a distribuir 40 microgramos, se va a la tiroides, más o menos de los tejidos hepáticos y musculares se van a ir a este pool, ¿no? Y así, otra vez. Y así se comienza a interaccionar y se va distribuyendo. Miren, a la tiroides tengo 800 microgramos. Básicamente esto está en tiroides a nivel de los T3, T4 que están circulando, puede tener 600 microgramos y básicamente el hígado y el músculo no hay mucho, pero sí también hay gran intercambio. O sea, circula por todos los organismos, ¿no? La tiroides es la única glándula que depende de un micronutriente que se llama yodo. No hay yodo 3, no hay hormonas tiroideas. Ahora, ¿cuánto debe comer para una persona de yodo? De hecho, ustedes deben ingerir un montón, ¿no? Si se comen mucha sal, ¿no? Recuerden que la sal actualmente, por norma del Ministerio de Salud, tiene que ser yodada. O sea, está prohibido vender sal no yodada, ¿no? La sal no yodada se usa mucho para una sierra canina para secado de las carnes, por ejemplo, ¿sí? Charqui, chicharrón. Se va y se saca de las lagunas salinas, donde hay acúmulo de sal, va y le echan encima. A ver, niños más o menos de 0 a 7, 90 microgramos. De 7 a 12, 120. Mayores de 12 años y adultos, 150. ¿Ya? Y en gestantes y madres lactantes, 200 microgramos. ¿Ya? Es por eso que dentro de la dieta de las mujeres deben ingerir alimentos que contengan yodo. ¿Ya? Ayuda al mejor desarrollo de los niños. Aunque recordarán que les dije que el yodo, en realidad la deficiencia de yodo no perjudica el desarrollo del crecimiento intraútero. ¿Sí? Hemos quedado en eso. Pero sí ayuda un poco a la funcionalidad de la mamá, para ayudar al desarrollo del bebé, que es diferente. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, más o menos yoduro urinario promedio, ingesta de yodo aproximado y estado nutricional de yodo. Si yoduro urinario promedio es menos de 20 microgramos por litro o menos de 30 en ingesta diaria, hay una deficiencia severa. Nosotros más o menos, nuestro óptimo es 850, ¿no? 150 los adultos, hasta 300 es óptimo. Ya a veces estamos en exceso y ya, a veces hasta 500 de yodo, nos excedemos. Recuerden que no sé si en la clase les mencioné a ustedes que el exceso de yodo, o sea, uno dice, si a más yodo, ¿qué debo producir? Más hormona tiroidea. Pero, y doctor, y si tengo un exceso de yodo, debería ser más necesario, pero no, hay un fenómeno que vamos a ver más adelante, que el exceso de yodo bloquea la producción de hormona tiroidea. Es por eso que en las crisis pirotoxicósicas se les da exceso de yodo. ¿Ya? ¿Ya? En las crisis pirotoxicósicas se les da exceso de yodo. No sé si me interesa, por eso es que, no sé quién me preguntó, pero alguien me hizo la pregunta, me olvidaba. Tantas clases diferentes, ya me he mareado. El detalle está de que parte del tratamiento de los hipertiroidismos, uno por sentido común, ¿qué dice? Que no consuma yodo, ¿ya? Pero en realidad no es así. Tú le tienes que dar yodo, ¿ya? En exceso para bloquear la formación. Lo vamos a ver más adelante, pero cuando vean ustedes en la terapéutica, ¿sí? Yo había leído que la mayor cantidad de yodo está almacenada en forma de yoduro. Entonces, a esas personas que usan mucho yodo, en realidad ya tienen yodo de por sí en su tiroides. No, o sea, es que actúan, ¿no? Claro, tú ya, o sea, en realidad tú ya tienes una reserva. O sea, nadie va a discutir que tienes tu reserva. Pero el problema está de que si tú incrementas esa reserva, tu mismo tiroides va a bloquear su mecanismo. Entonces, por eso le decía. Ahora, lo curioso es de que todo depende del líquido extracelular. Cuando tu líquido extracelular detecta sus niveles que están aumentando, tú vas a orinar más yodo, o sea, lo vas a eliminar. O sea, fisiológicamente nunca tu organismo va a almacenar más yodo.
Es por eso que cuando tú le das yodo a un paciente es un yodo especial, que básicamente lo que tú quieres es que el yodo vaya y se acumule a nivel tiroideo. Es un yodo especial, no es un yodo así como que, ¿sabes qué? Come más sal, algo así, no es tan tradicional. Bien, primero que ya conocen al importador famoso MIS, ¿ya? Que básicamente requiere energía, sodio, potasio, TPA, ¿ya? ¿Estimulado por qué? TSH, ¿no? Saturado por cantidades elevadas. Básicamente recuerden que lo que quiero que recuerden es que TSH es el que estimula todo el mecanismo, todo, ¿ya? Saturado por cantidades elevadas de yodo, eso sí. O sea, no es que, ¿se acuerdan cuando hicimos el transporte máximo de glucosa a nivel renal? O sea, todo transportador tiene su saturación, tiene un máximo, ¿ya? Igual, si yo tengo un exceso de yodo y ya está saturado a todos los canales, no va a ingresar más yodo del que debería, ¿sí? ¿Ya? Normalmente debería ser así. Una pregunta, ¿sería posible que un paciente con falla renal le dé hipotiroidismo? Porque acumula mucho yodo. No exactamente, porque el otro mecanismo de eliminación que se va a ayudar es el digestivo. Los pacientes renales, cuando ya no eliminan por yodo por vía renal, lo hacen más por vía digestiva. Y no exactamente. ¿Por qué? Porque escuchen lo que voy a decir, porque este mecanismo de bajar el yodo, cuando tú, a ver, yo tengo hipertiroidismo y le doy yodo para bajar. O lo que les acabo de decir, el exceso de yodo disminuye la producción. Ahora les voy a dar otra respuesta que les iba a dar después, pero ya a tu pregunta ya tengo que decir, eso te dura solamente entre 3 a 4 días. O sea, por eso les digo, ese tratamiento solamente sirve cuando tú quieres bajar la producción de hormona tiroidea en fases agudas. Una crisis tirotoxicósica, el paciente está con una hormona tiroidea muy alta, entonces le doy yodo para bajar. ¿Me dejo entender? Solo para tratar la crisis. Pero no es no como tratamiento permanente, no es que toda la vida le voy a dar yodo. ¿Ya? Ese efecto que les acabo de mencionar solo dura entre 3 a 4 días. ¿Ya? 3 a 4 días. ¿Ya? Ahora, ¿quién lo va a inhibir a este transportador? El perclorato, tiocianato, el nitrato y el pertecnato. Así. Ya, bueno, eso. ¿Por qué les menciono, doctores, eso? También se ha visto como lo han usado como ciertos fármacos para inhibir la recaptación de yodo, ¿sí? Pero son tóxicos, ¿ya? Entonces no creo que se van a atrever a usarlos como medicamento, porque en realidad son tóxicos. O sea, está bien, lo que voy a disminuir la captación de yodo para bajarlos, hablando de los que son hipertiroideos, pero son tóxicos. Si ustedes leen que a cada uno de ellos, muchos de ellos pueden tener cierta toxicidad, ¿ya? Entonces, básicamente ingresamos mi soportador, ingresa yodo, ¿ya? Y depende mucho, igual que las gradientes, ¿se acuerdan? ¿No? Depende mucho del transportador sodio, potasio, TPasa, porque si yo no genero gradiente, tampoco va a ingresar el sodio, ¿ya? Entonces, tenganlo presente, ¿ya? Repito, necesito generar gradientes. Doctores, quiere decir que si yo disminuyo la funcionabilidad de mi ATP, ASA, quiere decir que menos captación de yodo voy a tener, sí. Y si yo potencio la salida y la entrada salida de sodio y la entrada de potasio, quiere decir que pueda tener más captación, sí, vas a mejorar tu captación. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué estimula la mayor funcionalidad del sodio, potasio, que te hace? Insulina, ¿se acuerdan? Los beta-2 agonistas, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que los beta-2 agonistas se encargaban de que se potencie el efecto de la bomba sodio potasio TPasa? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Mejoras el ingreso, podrías mejorar la captación de yodo, secundariamente. Bien, el TPO, creo que ustedes ya lo conocen, se va a sintetizar en el residuo plasmático rugoso, se encarga de la oxidación del yodo, se incorporan básicamente
de yodo a los residuos de tiroglobulina, que se acopla, sirve de acoplamiento de la diyodo y monoyododióxido. ¿Sí? Esto está fácil. La tiroglobulina también es inhibido, básicamente una lipoproteína, tiene 140 residuos de tirosilo, bastante, realmente. ¿Ya? Igual se interesa en el mundo plasmático, glicosilación en el aparato de Golgi y se va a acumular en vesículas, ¿no? La iodinación de la tiroglobulina, que sería parte de oxidación de yoduro en presencia de peroxidasa, o en este caso es en interfase celular coloide, en el TPO. ¿Ya? Hay una incorporación de yodo oxidado a residuos tirosilos. Y esto, ¿quién estimula, en pocas palabras, la fase de oxidación? TSH. ¿Ya? Entonces, todo lo que es la iodación de la tiroglobulina está estimulado por qué? TSH. Entonces, ya saben, TSH forma tiroglobulina y también TSH estimula la iodinación o el acoplamiento de yodo a la tiroglobulina. ¿Listo? Oxidación de residuos, y acá igual van en todas las fases van a encontrar esto estimulado por TSH. ¿Ya? Acá el acoplamiento que hemos visto, que es otra de las fases, básicamente oxidación de los residuos tirosilo, acoplamiento de residuos tirosilos dentro de la tiroglobulina, lo mismo que íbamos a hablar, formación de las famosas iodotironinas, que es el nombre, ya, importante error del CPO y de estimulación del TSH, inhibido por qué? Carbamida. Ese sí es un fármaco que se puede usar para poder bloquear, ¿ya?, al TPO. ¿Sí? Sí hay, y oh sorpresa, ¿quiénes son los tiocarbaminas? El tiamazol. Ah, ese es el nombre. O sea, el tiamazol es un fármaco de la familia de las tiocarbamidas, ¿ya? Entonces, miren al TPO. No, tampoco de fármaco, ya no aprendí. La proteólisis de la tiroglobulina, es decir, la fragmentación, que al final me interesa mucho para que se liberen los fragmentos de T3-T4 ya formados o la unión que van a hacer. Básicamente, vamos a ver que acá también, ¿quién lo estimula? TSH. O sea, TSH actúa en todo, ¿eh? Está en todo. Por eso les decía, la deficiencia de acción del TSH causa hipotrofia de la glándula tiroides en realidad, porque no lo hace funcionar. Entonces, por eso lo repito, es un hipotiroidismo sin bocio. ¿Ya? Todo hipotiroidismo con bocio tienen que entender que su TSH es funcional. Hay TSH. O sea, no necesitas un laboratorio para razonarlo. O sea, basta que tengas un hipotiroidismo con crecimiento. Tienes que entender que su TSH sí es funcional. ¿Ya? Bueno, lo mismo, lo que hemos tocado. Transporte y metabolismo. Eso, miren. La glucosa produce cerca de un 80% de ¿qué? T4 y un 20% de T3. O sea, más T4. ¿Por qué, doctores? Dura más tiempo y está en su fase inactiva. ¿Sí? O es un poco potente, casi nada de potencia tiene en su fase T4. Y cuando se convierte en T3 dura menos y es muy potente. ¿Ya? Básicamente ahí tenemos la 5-mono desyodación del T4 a nivel extraglandular, es la responsable del 80% de los niveles en sangre de T3. ¿Ya? Esta es una desyodación. Esta posee una potencia metabólica 3 veces mayor a quién? Al T4. Entonces, basta que se convierta a T3, es muy potente, 3 veces más de lo normal. La T3 y T4 se unen a la globulina fijadora de hormona la hormona tiroidea. Recuerden que tiene su transportador. En un 70-80% y una pequeña cantidad, menor del 1%, queda libre en sangre y es la que va a actuar. ¿Ya? Hay una patología que tienes deficiencia de la globulina fijadora de hormona tiroidea. Entonces ya se imaginan, a ver, deduzcan, si tengo deficiencia de transportador, ¿qué pasará? Hipotiroidismo, muy bien.
Porque básicamente vas a comenzar, en realidad más que hipotiroidismo, vas a tener un paciente que va a comenzar a tener niveles de T3 y T4 básicamente bajos, pero con una hiperproducción, escúchenme lo que voy a decir, con una hiperproducción de TSH. Y esa hiperproducción va a hacer de que tus niveles de producción de hormona tiroidea va a aumentar. O sea, va a haber T3, T4 casi normales con aumentos de TSH. Y a eso le podemos llamar como un hipotiroidismo subclínico. El término subclínico, cuando ustedes escuchen el hipotiroidismo subclínico, ¿ahí qué significa? Que tengo T3, T4 normal, pero tengo TSH aumentado. ¿Qué significa eso, doctores? Que tu glándula se está esforzando de más para compensar una deficiencia. ¿Listo? Entonces, ese esfuerzo de más hace que todavía se mantengan normal los niveles de T3, T4 a expensas de mayor producción de ¿qué? De TSH. ¿Sí? Pero eso es transitorio, por eso se llama subclínico, porque no dura mucho tiempo. ¿Ya? Después se va a convertir en hipotiroidismo ya real. Por eso es que ustedes han escuchado que Hashimoto tiene una fase que se llama fase de hipotiroidismo subclínico. Hay una fase que se llama subclínico. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Que quiere decir que si usted T3, T4 está normal, doctor, y si TSH está comenzando a subir. ¿Ya? Es muy parecido. La vida media de T4, ¿cuánto es? 7 a 8 días de T4. Y tu T3, 1 a 3 días. ¿Ya? Entonces, me conviene tener mi reserva de T4 para que cuando se active funcione. Las hormonas se metabolizan fundamentalmente por la desviación. Básicamente le voy a quitar un yodo. La segunda vía metabólica es la conjugación en el hígado y su eliminación por dónde? Por la bilis. Bien, vamos a conocer los tipos de yodasa. Hay de yodasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ya está. A ver. Primero vamos a empezar. Vamos a hablar de la desyodasa intratiroidea. O sea, quiere decir, hemos quedado que debe haber una desyodasa a nivel intratiroidea. ¿Ya? Porque hemos quedado que prácticamente el 80% que va a secretar la hormona tiroidea es T4 y un 20% va a ser T3. Más o menos la 3 y la 3,5 de dinasa tiroidea actúa sobre la monoyodotirosina y diyodotirosina, no actúa sobre el T3, T4. ¿Ya? Este básicamente es una desyodasa que se usa, no sé si se acuerdan que dije que una vez que ustedes han pasado por el filtro, los que han formado T3, T4 van a salir, pero hay unos que no han formado T3, T4 y se han quedado como mono y di. Ahí alguien les tiene que quitar ese yodo, y ese es esta desyodasa intratiroidea. ¿Ya? Básicamente le va a quitar el yodo para reciclaje. ¿Sabes qué? Al mono le quita uno y al di le quita sus dos. ¿Ya? Ya, reciclaje. ¿Listo? Ahora, esa es la desyodasa intratiroidea, pero existe una desyodasa también, la 5 desyodinasa o la D1 periférica, que también está dentro de la parte tiroidea y actúa sobre la T4. ¿Ya? Pero principalmente es periférico. O sea, entonces, pregunta, ¿quién convierte la T4 a T3? La desyodasa tipo 1. Es periférico. Doctor, pero también podrá estar en la tiroides, sí, en mínima cantidad. ¿Ya? La más importante de desyodasa intratiroidea es la 3 y la 3.5 de desyodinasa tiroidea, que solamente le quita el yodo al mono y el di. No se olviden eso. Y en vía periférica, quien se encarga de convertir al T4 a T3 es la desyodasa tipo 1. ¿Ya? Ahora vamos a ver la desyodasa tipo 2. Bueno, acá tenemos la monoyodotirosina, la diyodotirosina, ¿sí? Se juntan los dos y básicamente si yo junto dos de esas, ¿sí? Voy a formar la tiroxina, que es la tetrayodotirina. Ese T4, escuchen lo que voy a decir, se va a convertir en ¿qué? En T3, gracias a la desyodasa tipo 1. Doctor, y este T4 se ha convertido en RT3. ¿Qué es la RT3? La reversa.
Entonces quiere decir que la deshidrogenasa tipo 2, 3, ¿cuál de las que vamos a conocer se va a encargar de convertir a una reversa? La 3, muy bien. Ya existe una deshidrogenasa tipo 3 que se va a encargar de convertir a su fase inactiva. O sea, igual estoy convirtiéndolo en un T3, solamente que esta tiene más potencia, 3 veces más potente. Esta no. Entonces, el organismo ha creado un mecanismo de defensa cuando eres hipertiroideo para poder bajar y no te cause problemas, ¿no? Entonces, observemos aquí. Entonces, miren, acá tengo mi T4 y mi T4 se va a convertir en ¿qué? En T3. Principalmente, ¿quién lo va a convertir? D1, y también hay un D2 que se va a encargar en convertir, pero principalmente D1. ¿Y quién va a convertir en T3 reversa? Básicamente el T3 en el reversa. ¿Listo? Ahora, doctor, ya tengo mi triiodotironina acá y acá mi triiodotironina reversa. ¿Ok? Cuando lo voy a convertir a diiodotironina, quiere decir que estoy quitando un yodo, automáticamente el hecho de quitarle el yodo, ¿quién va a actuar? D1. Siempre recuerden que el D1 es el principal en quitar. Es el principal en quitar. ¿Ya? Si ya tengo un T3 y lo quiero convertir a un diiodotirosina, ¿quién va a actuar? D1. O sea, D1 siempre quita. ¿Quién le va a acoplar? El D2 en menor importancia. ¿Y quién va a hacer las reversas? El D3. ¿Ya? Listo, entonces acá van a ver tipo 1, tipo 2, tipo 3, la localización, donde lo vamos a ver, ya, eso, ya más en que todo, en qué efectos de hipertiroidismo, quién va a aumentar, quién va a disminuir, ya lo vamos razonando. Recuerden que su receptor, ¿dónde está? El núcleo, ya, es la única, bueno, créansela como la única, que queda como receptor del núcleo, y se encarga de hacer expresiones y cambios de una célula en forma espectacular. Ya, vamos a ver cómo se producen cambios de una célula solamente por la hormona tiroidea. Vean, viene mi T3, mi T4, viene mi T3, mi T4 se convierte en T3 y de esa manera mi T3 de forma directa puede ser o por conversión va a ir a nivel de mi núcleo y va a activar a nivel de mi receptor de triiodotironina la activación y la expresión de nuevas proteínas, ¿ya? Hormonas, cambios estructurales, desarrollo celular, ¿no? Entonces, y eso va a permitir que tenga una respuesta y adaptación. Ahora, doctor, tengo dos tipos de receptores. Sí, doctor, yo tengo el receptor alfa y el receptor beta, ¿ya? Dos tipos de receptores. Doctor, ¿y qué hacen los alfa? ¿Qué tienen que ver los alfa? Crecimiento. ¿Qué tiene que ver los alfa? Maduración ósea. Desarrollo de las células beta. ¿Adivinen de quién? Desarrollo intestinal. Tiene que ver con el ritmo cardíaco basal y el metabolismo de la glucosa. Y los beta, principalmente función auditiva, desarrollo de los conos, ¿sí? En la parte visual, estimulación cardíaca por T3 y metabolismo del colesterol. ¿Qué comparten los ambos receptores? Desarrollo del cerebro. ¿Ya? Por tal motivo, doctores, si ustedes tienen deficiencia de hormona tiroidea, no van a desarrollar su capacidad mental, ¿no? Diferenciación de oligodendroglía, producción de hormona de crecimiento, producción de TSH y control de la temperatura corporal. Entonces, cada uno de estos receptores en diferentes partes del organismo genera una respuesta específica, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vean toda la funcionalidad que tiene la hormona tiroidea y qué podría causar su deficiencia. A ver, si no hubiera esa hormona tiroidea, ¿sí? ¿Qué podríamos tener? No creo, enanos, pequeños, dice. ¿Cómo sería su maduración ósea? ¿Huesos fuertes o débiles? Osteoporosis. ¿Maduraría sus huesos? No. Serían unos huesos que no tenían desarrollo. ¿Ya? ¿Cómo sería tu páncreas? Va a tener deficiencia de hormonas como glucagón, insulina, ¿no?
Tu intestino, ¿cómo va a estar? No va a estar totalmente desarrollado. Su ritmo cardíaco, ¿qué va a hacer? Si no, ya no tienes el control basal, por la mañana te va a hacer taquicardia. La glucosa se va a modificar, básicamente porque ya tengo alteraciones de las beta. ¿Cómo va a estar tu cerebro? Va a tener retardo mental, ¿ya? No se va a activar la hormona de crecimiento, no hay producción de TSH, no controlan la temperatura, no escuchan, no ven, ¿ya? Adivinen de qué pacientes estoy hablando, de los niños que son cretinos, no ven, no escuchan, no tienen desarrollo cerebral, tienen retardo mental, son pequeños y no tienen desarrollo óseo, ¿no? Ahí lo tienen. ¿Cuánto creen? A ver, ¿qué edad le echan a este pequeño? Sí, bueno. 5 El lado materno de las damas, vamos. 5 a 8 5 a 8 no, muy bien. De hecho, se sabe que es un niño cretino, quiere decir que no se ha desarrollado. Ustedes lo ven ahí, después de parecer un año, ¿no? Pero en realidad ya está teniendo una posición de casi 3 años. Y no se ha desarrollado. Ahora, no, pero la pregunta ha sido muy clara. ¿Qué edad parece que tuviese? ¿No? Imagínense que no le dicen que es cretino. Entonces parece un año, ¿no? Más o menos. Pero tiene 3 años. Y para que vean cómo no se está desarrollando. Su rostro, ¿no? Se nota clarito que tiene unas fases medio mongólicas, como le llaman, ¿no? Sus bracitos son bien delgados, ¿no? Su musculatura, ¿ve? Y miren su barriguita, ¿no? Son panoncitos porque su intestino no se desarrolla adecuadamente, no hay un buen peristaltismo, ¿verdad? Y ellos no tienen desarrollo visual, por eso es que ellos no miran bien y no escuchan bien. Y recuerden que una persona que no escucha nunca va a desarrollar un lenguaje de comunicación. Por tal motivo ellos gritan como si fuesen animalitos o gatitas, gritan, hacen sonidos como maullados, gritan. Entonces ellos son los famosos niños cretinos, ¿ya? ¿Por deficiencia de qué? De hormonas tiroideas. ¿Listo? ¿Conocen esa enfermedad? No sé si lo haré de un niño cretino, porque es bien difícil. Es bien difícil que lo puedan observar. Ahí está, uno más crecido, más grande. Es que está muy. O sea, le hemos hablado mucho a la palabra. De la parte de los huesos. Es que no hay desarrollo, no hay una buena osificación, o sea, no hay crecimiento adecuado de ósea. Van a darse cuenta que su estructura ósea se forma o desordenada, asimétrica, no hay una secuencia ordenada. Y miren cómo sus extremidades no se desarrollan bien delgadito, ¿no? Su masa ósea es bien delgada, o sea, no lo desarrollan como debe ser, ¿no? ¿Y saben quiénes eran la gente que tenía más niños cretinos? La gente altandina, ¿ya? En costa no lo veías mucho ni en selva, ¿no? En altandina, porque básicamente ellos consideraban que el niño había, o sea, es muy común en la sierra que haya un niño con retardo mental y ellos lo consideran como que pues, nació así y nunca lo llevan al médico. Entonces va a crecer, va chiquito hasta que por ahí alguien les dice, oye, pero tu hijito no está creciendo. Lo llevan al centro de salud y adivinen que es un niño crecido. Por cierto, es irreversible. Una vez que ya está así, no, que ahora sí le voy a dar levotiroxina, es irreversible, ¿no? O sea, si quedó ahí quedó. ¿Listo? Entonces son niños que básicamente no se desarrollan, su cerebro no se desarrolla, no pueden comunicarse, porque recuerden que el lenguaje, lo vuelvo a repetir, que aprendemos es porque escuchas.
¿Cómo te comunicas cuando tú estás aprendiendo un lenguaje que has escuchado? Pero ellos no escuchan. ¿Ya? No escuchan. Bueno, vamos a autorregular. Creo que esa parte ya la hemos tocado. La autorregulación, los feedback. Pero no es, o sea, no es así. Sí, si lo detectamos, apenas nace y detectas que tiene deficiencia de una tiroidea, sí, le das tratamiento y su desarrollo casi es normal. Entonces puede que sí. Pero de quién dependió justamente de los papás, ¿no? Que hagan un seguimiento y un estudio, ¿no? ¿Y más o menos desde qué edad ya no se puede revertir? ¿Ah? ¿De qué edad más o menos no se puede revertir? Es que el problema está que tú tienes, a ver, desde que tú naces, tu cerebro va a comenzar a desarrollarse. Si tú lo captaste a los 6 meses, va a haber cierto retardo, o sea, donde tú lo captes. Pero si tú quieres que el niño... ¿Saben cómo se hace el tamizaje? O sea, ¿cómo sabemos que un niño puede tener una deficiencia cuando está intraútero? Cuando tiene retardo de crecimiento. O sea, va a crecer, pero no crecen tanto como un niño normal, ¿ya? O sea, no es, va a crecer igual porque tiene hormona de crecimiento. Y hemos quedado que la hormona tiroidea no le va a afectar mucho en su desarrollo, pero son un poco más pequeños de lo normal. Cuando tenemos niños con retardo de crecimiento tiroideo, estamos obligados a hacer un tamizaje de deficiencia de hormona tiroidea. Si sale positivo, apenas nazca, se inicia su tratamiento con hormona tiroidea. ¿Sí? O sea, por eso digo, en costa ya no, pues todos, pero en sierra no, porque en la sierra la gente vive muy alejada y no lo llevan a la experiencia de salud para los niños cuando nacen. Y peor, ustedes que van a ir a hacer el SEDUS, muchas veces no conocen la enfermedad, hacen su control prenatal y nace el bebé y ya nació con un punto, ya en una infusión, ya tenía parto. Pero no hacemos el seguimiento y se quedan ahí mucha gente. Ahora es raro, ¿eh? Les digo, es muy raro ver un niño que tiene. Tendría que ser una persona muy alejada y aislada del mundo, la verdad. Porque ahora todos hacen control prenatal en los centros de salud. ¿Ya? Entonces, bueno, su feedback creo que ustedes ya lo conocen. Básicamente yo puedo hacer un feedback directo, indirecto o corto. Lo mismo. Felicitaciones. ¿Qué es las siglas SR y H? Es el libro SR y H. ¿Acá? ¿Acá? A ver, hormona. Búsquenla, doctoras. Es una nueva que le puse en el año ya. A ver. Y búsquenla, doctores. No veo. Somatostatina, pero normalmente la somatina lo maneja con SS, ¿no? Bueno, ya. Bueno, la somatostatina que hemos quedado es la hormona inhibitoria de todo. Donde vean somatostatina, hasta yo diría, a ver, dice negativo, ¿qué podría ser? Podemos haber hecho somatostatina, no porque es inhibitoria, pero bueno. Pero en general, doctores, el sistema es el mismo. O sea, siempre ustedes tienen que ver de que la hormona que se trata puede hacer de forma directa o forma indirecta, o puede hacer feedback corto, ¿ya? O sea, puede tener sus mismos mecanismos de... Entonces, ustedes pueden haber dos mecanismos, perítico por el tiroideo o intratiroideo, medido por los cambios de yodo orgánico molecular. Vamos a ver un poquito factores que estimulan la síntesis de hormona liberadora de tirotropina. A ver, ¿qué podría ser que yo secrete más hormona tiroidea? ¿No? Lógico, que baje que T374. ¿Listo? ¿Qué más? El frío. Estimulación alfa-adrenérgica. Y ahí viene ¿quién más? La alanina, vasopresina. ¿Ya? Entonces, estimulación alfa-adrenérgica, sí es correcto, doctores, ¿ya? Hemos tenido casos, doctores, que hemos usado en pacientes de UCI adrenalina y noradrenalina, y después hemos hecho dosaje de hormona tiroidea y se eleva. Vamos a ver un poquito, ¿ya? Entonces son estimulantes, básicamente. A ustedes, su modo de sobrevida ante el frío que han sentido acá en Niña, ¿ya? Sus niveles de hormona tiroidea van a enriquecer un poco para generar calor, ¿no? Mayor metabolismo y de forma que en el calor se puedan salir al frío.
Factores que inhiben la síntesis y secreción de TDAH. Mayor conversión intraneuronal de T4 a T3 y bloqueadores alfa-adrenérgicos. ¿Qué bloqueadores alfa-adrenérgicos conocen? Ahora. ¿Cuándo van a hacer eso en fármaco? Porque siempre les pregunto y siempre dicen no. No lo voy a poner todavía en el examen. ¿Sí? Compañeros. Bueno, en general, el mecanismo de acción del famoso de la cascada de las proteínas que ustedes ya conocen y que todos dependen de calcio. Factores que estimulan la síntesis y secreción de TSH. Y hemos visto TSH. O lógico que tenemos que TSH. Disminución de T3-T4, disminución de quién? De diodinasa tipo 2. ¿Y qué más? Estrógenos. Cuando se unen a quién? Al receptor del TDAH. Entonces el exceso de estrógenos sí podría estimular la síntesis de más TSH, ¿no? Y es correcto, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, en el trabajo de parto, aunque no lo consideren mucho, pero al equipararse los niveles de estrógeno estimulan a la tiroidea porque necesitas estar con mayor energía, mayor metabolismo por el proceso que va a venir. ¿Listo? Todo lo que hay que ver con estrógeno, doctores, también. Entonces, ¿quiénes son los que tendrán más hormona tiroidea en teoría según las mujeres? De repente por eso vienen también los cambios hormonales, el estado de ánimo, ¿no? Puede ser. ¿Quién inhibe la secreción de TSH? Básicamente la mayor conversión de T4 a T3, mayor de diodinasa tipo 2, somatostatina, dopamina, glucocorticoides, ¿listo? Y enfermedad crónica o aguda. Básicamente hay enfermedades renales que podrían también tener un efecto de inhibición del TSH. Entonces ahí tú dirías, doctor, yo acumulo más yodo, sí, pero también al disminuir tu producción de TSH podría compensar, ¿no? Es un dato que también podríamos ver. Acciones, ¿qué acción va a hacer el TSH al finalizar? Estimula todo, ¿no? Hemos quedado en eso. Induce básicamente formación de lisosomas, mayor tamaño de las vesículas, va a ser mayor captación de yodo, mayor ionización, mayor producción de TPO, hace que todo aumente, ¿no? Creo que es la forma más práctica de explicar qué hace el TSH. ¿Qué más? Aumenta la actividad básicamente de la lisosómica, por tal motivo aumenta la secreción de T4 a T3, la actividad iodinasa tipo 1 o la conversión de yodo a intratiroideo y aumenta el contenido tiroideo, ¿no? La captación, oxidación, glucosa, consumo de oxígeno, producción de CO2, todo el metabolismo lo va a incrementar, ¿ya? Factores que controlan la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Hablando solamente de hormonas tiroideas, ya hemos visto el TDAH, TSH y hablamos de las hormonas tiroideas. ¿Quién lo estimula? Por lógica, TSH. Hay anticuerpos estimuladores del receptor de TSH. ¿Quién es? Grace. Inhibidores, ¿tienen unidad? Hay bloqueadores del receptor de TSH. Hashimoto. Exceso de yodo. ¿Sí? ¿El exceso de yodo puede inhibir la formación de hormonas tiroideas? Hemos quedado que sí. ¿Cuánto tiempo les va a durar eso? 3 a 4 días. Nada más. Litio. También el litio se ha visto. Por eso es que, recuerden que el litio, ¿a quién le damos litio? No hay que los que tienen trastornos obsesivos compulsivos o trastornos bipolares, más que todo bipolares, se les da litio. Litio. Autorregulación tiroidea, básicamente de yodo y solución preferencial de té. Esto sí es algo muy interesante. Doctores, cuando miren lo que es la tiroides, dice, oye, no hay yodo, ¿qué hago? Si yo convierto, no hay yodo, ¿sí? Si yo convierto T4, hago T4 para que después produzcas T3, hasta que espere la conversión y actúes, ya estoy en hipotiroidismo y no me conviene, entonces ese porcentaje 80 T4
y 20% T3, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cambia y se invierte. 20% es T4 y 80% es T3, ¿ya? Cuando hay deficiencia de yodo. O sea, básicamente la hormona tiroidea ya bota T4, T3, ¿no? Para que actúe ya de forma diferente porque necesito hormona tiroidea. Pero, oh sorpresa, eso va a hacer que se agote más rápido, ¿no? Pero es un mecanismo de defensa, básicamente. El exceso de yodo, inhibición de la captación de yodo, de su síntesis y degradación. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Uno ya lo mencionaron, escuché que lo dijeron. Efecto de Worth-Chaikov. Escape de efecto inhibitorio de exceso de yodo. Así se llama. Escape de efecto inhibitorio de exceso de yodo. Entonces, conclusión, para que no nos olvidemos, el yodo tiene un efecto a nivel de todos los órganos de nuestro organismo, tanto la parte reproductor, intestinal, cardíaco, respiratorio, neurológico, ¿ya? Y a la parte general. Aumento de la producción de energía. Por eso es que los pacientes hipotiroides, ¿cómo están? Con sueño, cansados, sin ilusiones. Aumento de consumo de oxígeno, acción termogénica, intervención sobre el transporte de iones a través de la membrana, aumenta el metabolismo en general. El sistema nervioso, fundamental para el sistema nervioso, ¿en dónde? En el sexo. Eso también es importante, ¿no? O sea, por eso es que a veces hay mamás que se les da suplemento de yodo, ¿ya? Hay cápsulas que tienen suplementos de yodo como así le llaman, como preventivo para que su sistema nervioso desarrolle bien. Aparte le agregan ácido fólico, ¿sí? ¿Sí? ¿Han escuchado? Bueno, más es el ácido fólico, ¿no? Pero también le agregan yodo. Yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿por qué darle un suplemento a una persona que come bien? Porque el programa dice dar a todas las gestantes ácido fólico. Yo a mis amigas le digo, pero si tú comes por la grasa, te comes y agarras y devoras todas las comidas. O sea, ¿para qué darte, no? O sea, yo quiero entender que Dios no nos creó deficientes, ¿no? O sea, nos creó. Ahora, yo te acepto a una persona desnutrida, que no tiene recursos económicos, que está, ¿no? Le damos suplementos, pero una persona no lo veo, ¿no? Pero bueno. No se olviden, hay suplemento de yodo en caso de factores de riesgo, ¿verdad? Mejora los reflejos, ¿ya? De las personas. Respiratorio, aumento de la ventilación pulmonar, mejor profundidad respiratoria, cardiovascular, básicamente, incremento de la capacidad de transporte de oxígeno, aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contractividad cardíaca, ¿ya? Entonces, reproductor también intervienen en el normal desarrollo y funcionamiento del aparato reproductor de ambos géneros, ¿ya? O sea, quiere decir que los que deficiencia de hormona tiroidea no van a tener desarrollo de los órganos sexuales básicamente externos, ni tampoco internos, ¿ya? Y digestivo, estimulación de la secreción de jugo gástrico y aumento de la absorción intestinal, ¿no? En general, TSH, vean, diferencia, ¿no? Hipertiroidismo y hipotiroidismo. En el hipertiroidismo es muy clásico, personas delgadas, como pueden ver. Y acá que ven, bocio, ¿no? Y el bocio no va, como les decía, no va para los costados, sino va para adelante. Es muy típico. ¿Cómo están los ojos? Exhaustados, ¿no? Es como que. Y eso es por el acúmulo de tejido graso en la parte retroocular, ¿no? Comienza a acumularse tejido graso y comienza a empujar los ojos hacia adelante, ¿no? Miren esa mirada, ¿no? Miren la contextura delgada, son siempre delgados, ¿no? Y las que son hipertiroideos, cara apagada, hacen depresión, están hipoactivos, no les encuentran sentido las cosas. Vamos a correr, ya está bien. No le ponen ánimo a las cosas, hay mucho decaimiento, ¿no? Aumentan de peso, ¿ya? La voz en ellos es más fina, en ellos es más tosca, ¿no? Comienza a ver, la piel en ellos es bien liso, en ellos todo es áspera,
Entonces, hay cambios en el organismo de cada persona. Pues si es un hipertiroidismo primario, hemos quedado que ¿qué pasa si es primario? TSH está disminuido juntamente con ¿qué? Perdón, entonces en hipertiroidismo primario yo supuestamente tengo T4 aumentado y por tanto mi TSH tiene que estar disminuido. Igual, si tengo un hipotiroidismo primario, tiene que estar elevado y los demás tienen que estar disminuidos. Y de ahí vamos con los secundarios y terciarios que podríamos tener, ¿no? Bien, ¿qué se llevan de esta clase? Básicamente yo pienso que podríamos llevarnos dos cosas. Los medicamentos, que ya tienen que sí saber en qué momento usar, cuáles convendría usar en qué momento. Lo que se van a llevar es por qué a veces a un paciente con hipertiroidismo le damos yodo, ¿no? Porque en la fase inicial quiero que baje los niveles porque tengo ese fenómeno, ese efecto, y por eso quiero que baje los niveles de yodo. No es, porque muchos, oye, ¿por qué no dan yodo si tiene muchos monas? No es por eso. ¿Cuánto tiempo dura? 3 a 4 días. Nada más. Y ahí se pierde ese efecto, ¿no? Solo se usa en la fase aguda. ¿Qué más podríamos llevarnos? Que existe una T3 reversa, ¿sí? Que es muy útil. A ver, les hago la pregunta simple. Si tengo un paciente con hipertiroidismo, a ver, ¿qué pasaría con su TSH? Hipertiroidismo. Depende. Ya, muy bien. Depende de qué. Si es primario o secundario. Claro, porque si es un secundario, tu TSH va a estar aumentado porque es secundario. Quiere decir que su hipófisis está produciendo más TSH y eso hace que tú tengas más T3-T4. Si es primario, tengo T3-T4 aumentados y eso hace un feedback negativo que baja tu TSH, ¿sí? Entonces, cuando les digo que cómo está, sí, la palabra es depende. Por eso es importante que les digan si es primario o secundario. O sea, si en el examen dice hipertiroidismo secundario, ya tienen que entender a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Que su TSH, pues si es un hipertiroidismo, su TSH va a estar aumentado y su T3-T4 va a estar. Si es un primario, ¿qué significa? Que su TSH va a estar bajo y tu T3-T4 va a estar aumentado. Por eso es que va a haber casos clínicos que yo les voy a poner paciente que viene con TSH aumentado, T3-T4. Ustedes ya tienen que deducir la respuesta en función a lo que... Ahora, si yo tuviese, doctores, escuchen lo que voy a decir, un hipertiroidismo primario con T3 y T4 que están aumentados, ¿sí? Están aumentados. ¿Qué mecanismo haría fisiológicamente en el organismo para disminuir, escuchen lo que voy a decir, la efectividad de esas hormonas? Ya, ustedes saben que el T4 se va a convertir en T3 y no me conviene porque se va a hacer más acción va a tener si convierto todos los T4 que está produciendo el hipertiroidismo, lo va a convertir en T3. ¿Qué voy a usar? El T3. O sea, voy a convertir todos los T4 a un T3 reverso. De esa manera disminuyo la acción y potencia de este hipertiroidismo, ¿sí? Ese es un mecanismo de defensa que tiene. ¿Y qué tal disminuye la producción de la globulina transportadora de La globulina transportadora de... Sí, podríamos disminuirla, pero no hay un fármaco en sí que lo disminuya. Tendríamos que tener algo que lo ataque directamente, pero no. Principalmente acá, fisiológicamente lo que va a hacer es conversiones, nada más. El otro, que sí también, los dos pacientes que tienen hipertiroidismo, va a tener un fenómeno muy curioso, ¿ya? El exceso, cuando es primario, recuerden que primario significa que tiene un adenoma, un tumor, algo a nivel de la... Básicamente, tienen que descartar dos cosas, ¿no? Que básicamente no haya que la conversión de T4 a T3 básicamente sea una conversión reversa, que sería con T3, que es la primera.
Y el otro efecto que básicamente va a hacer que disminuya la conversión. Una cosa es que yo convierta y sea inactivo, y la otra es que disminuya la conversión. Pregunta, ¿qué hacía que disminuya la conversión de T4 a T3? No farmacológico, fisiológico. No, ¿qué hace que disminuya la conversión de T4 a T3? O sea, yo tengo dos opciones. Lo voy a convertir de T4 a T3 reversa. Con eso ya bajé. Pero también quiero disminuir la conversión de T4 al T3 normal. Bajar mis niveles de D1. Sí, podría ser. Y fisiológicamente sí disminuye mi nivel de D1. Y lo otro que va a pasar, doctores, es que va a aumentar sus niveles de cortisol. ¿Ya? Sus niveles de cortisol van a aumentar. Por eso es de que los pacientes tiroideos son más ansiosos, o sea, son más nerviosos y andan con estrés mayor, ¿no? Porque tienen niveles de cortisol altos. ¿Ya? Pero ese cortisol les ayuda, ¿no? Porque el corticoide disminuye, que hemos quedado, la conversión de T4 a T3. Entonces todo comienza a tener lógica, ¿no? Es como que cuando usted ya entiende la fisiología, como que ya explican, por eso pasa esto, por eso pasa aquello, por eso está más nervioso. Entonces ese es el objetivo, doctores, que queremos que hagan en semiología. A toda la enfermedad le expliquen todo lo que pasa. Para todas las enfermedades, neuro, gastro, esperemos que se logre. Tenemos fe. Bien, chicos, gracias, vayan, son libres.